Saludos a todos, espero que estén bien. Aquí estaré presentando la teoría psicoanalítica y algunos aspectos de la relación entre Carl Jung y Sigmund Freud. Carl Jung nació en Suiza en el 1875, hijo de ministro protestante y nieto de un médico, hijo de padres protestantes. Estudió psiquiatría y desarrolló una técnica de asociación de palabras para descubrir los complejos emocionales de sus pacientes. Conoció a Freud en Viena, donde comenzaron su relación profesional luego de conocerse por medio de cartas. Se cuenta que el conocerse personalmente estuvieron 13 horas hablando. Discutieron sobre el psicoanálisis y los sueños, momento en que se presentó su primera fase de su ruptura. Jung presidió la Asociación Psicoanalítica de Zúrich y Freud quería que lo sucediera como el presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional para llevar el psicoanálisis más allá del círculo judío. Freud catalogaba a Jung como el príncipe heredero y a Freud como una figura paterna. Existieron desacuerdos intelectuales y hubo una ruptura de la relación. Jung pensaba que Freud sobreestimaba el papel de la sexualidad y subestimaba el potencial que tenía el inconsciente para contribuir de manera positiva al crecimiento psicológico. Trabajar con el inconsciente colectivo fue una de sus mayores tareas de vida. Entendió que la ciencia era más una herramienta inadecuada para conocer la psique. En su teoría da un papel predominantemente al inconsciente. El líbido es una energía psíquica amplia con dimensiones espirituales. Entendía que fluía del consciente al inconsciente como la marea. Los desarrollos más intelectuales de la personalidad son en la adultez y se enfocaba en el futuro, no en el pasado como Freud. La teoría de Jung tiene como concepto central el individualismo, la cual se divide la psiquis en tres partes. El yo, ese que identifica la mente consciente. El inconsciente personal, que es todo lo que se forma en el pasado del individuo, y los recuerdos reprimidos o que debido a su irrelevancia se elimina, y que a su vez contiene las partes de la personalidad que no logran aflorar en la conciencia. El inconsciente colectivo se centra en la atmósfera de lo desconocido, es decir, en el pasado filogénico de cada persona o de cada individuo. Jung nos dice que nacemos con una herencia psicológica y biológica, y ambos son predeterminantes a la conducta y a las experiencias. En este caso, el material no se origina de las experiencias personales. Estos tienen cierta relación con los arquetipos que, según el autor, son la tendencia o predisposiciones heredadas para responder al mundo. El inconsciente y el consciente coexisten en los individuos. Esta relación es llamada compensación. El inconsciente compensa por la parcialidad del consciente al poner énfasis en aquellos aspectos de la totalidad psíquica que han sido olvidados por la conciencia. El inconsciente personal se desarrolla debido a las experiencias únicas de las personas. La figura de la sombra se encuentra un poco más cerca de la conciencia del ánima y el animus, por lo que puede y debería ser asimilada a la conciencia. Durante el proceso de construcción del inconsciente personal, el individuo tiene más conciencia de sus deficiencias y las acepta más en sí mismo y en los demás en quienes han sido proyectadas. El ánima y el animus está de alguna manera en lo más profundo en el inconsciente personal, pero mucho de él también, por lo que puede ser diferenciado y hacerse consciente, donde el individuo desarrolla cualidades más andróginas. Ánima, represión o falta de desarrollo de las cualidades tipo femenino. Animus, represión o falta de desarrollo de las cualidades tipo masculino. El inconsciente colectivo es el concepto menos aceptado por la corriente principal de la psicología. Es un inconsciente heredado, contenido de la estructura cerebral humana y no dependiendo de la experiencia personal para desarrollarse. Es moldeado por las experiencias remotas de la especie humana y transmitido a cada individuo a través de la herencia genética. Los arquetipos.
son la forma que se les daba a algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. Esto implica que no nos desarrollaremos de manera aislada al resto de la sociedad, sino en el contexto cultural nos incluye en lo más íntimo, transmitiéndonos esquemas de pensamiento y de experimentación de la realidad que son heredados. Sin embargo, si centramos la mirada en el individuo, los arquetipos pasan a ser patrones emocionales de la conducta que tallan nuestra manera de procesar sensaciones, imágenes y percepciones dentro de un todo con sentido. Los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar un molde que da significado a lo que nos pasa. Los símbolos y mitos que aparecen estar en todas las culturas conocidas son para Jung una señal de que todas las sociedades humanas piensan y actúan a partir de una base cognitiva y emocional que no depende de las experiencias propias de cada persona, ni de sus diferencias individuales que le vienen de nacimiento. De este modo, la propia existencia de los arquetipos sería una evidencia de que existe un inconsciente colectivo que actúa sobre los individuos a la vez que lo hace la parte del inconsciente que es personal. Para Jung, la introversión, las personas son guiadas hacia adentro, se preocupan más en cómo el mundo les afecta a ellos mismos, sintiéndose mejor solo con el mundo interior que con los sentimientos propios y no con el resto. La extroversión. Las personas son guiadas hacia lo externo y ven cómo ellos logran dar un impacto hacia el mundo, orientándose hacia las relaciones sociales, el mundo y las cosas. Según Jung, las personas encontramos nuestra personalidad cuando dejamos de lado nuestra carrera o máscara, que es la persona, y cuando logramos reconocer que todos tenemos un lado oscuro, que es la sombra, pero somos mucho más que eso. Entonces, al poder afrontar todo esto, encontramos nuestra verdadera personalidad, que es el self. Por ello, el self es el equilibrio. Es aquí donde logramos reconocernos a nosotros mismos, la culminación del individualismo y la armonía con el uno. Dentro de la teoría junguiana, la neurosis se interpreta como expresiones del inconsciente colectivo. Sin el yo consciente para actuar como mediador, es poderoso inconsciente colectivo sobrepasa la individualidad de la persona y deja manifiesto de lo que está latente en el resto de nosotros. Era interpretada como un intento de la persona para reconciliar los aspectos contradictorios de la personalidad. El analista junguiano es más revelador de sí mismo, siendo esto un preámbulo de la teoría rogeriana humanista. Creía que la terapia era un proceso de diálogo entre el doctor y paciente, consciente e inconsciente. Casi siempre se sienta uno frente al otro. Se ven a los pacientes con menos frecuencia que en el psicoanálisis. Durante las primeras etapas hay una necesidad de confesión. Enfatizó en la presencia del otro, el terapeuta que apoya al paciente de forma moral y espiritual, al igual que intelectual, hace curativa la confesión. La proyección y la transferencia son importantes dado a que tanto el pasado como las imágenes arquetípicas son proyectadas hacia el analista. Jung observó los componentes sexuales de la transferencia como esfuerzos simbólicos de parte del paciente para alcanzar una mayor integración de la personalidad. Postuló que la transferencia no era una precondición necesaria para la terapia. Utilizó la imaginación activa como medio para facilitar el autoentendimiento y el uso de la producción artística por parte del paciente. Anna Freud es la hija menor de Sigmund Freud y siguió la teoría de su padre. Por eso, a su vez, la llevó a tomar caminos opuestos en cuanto al planteamiento de Sigmund, ya que ella trabajó con niños en vez de estudiar los impulsos sexuales transcurridos en la infancia. Ella investigó sobre el cómo los niños abarcaban sus retos actuales y cómo se formaban para ser adultos. Utilizó la interpretación de los sueños
pero no con la asociación libre, ya que la mayor parte de las palabras expuestas por niños eran incoherentes o incongruentes entre sí, puesto que formaban parte de su fantasía o parte lúdica. El mayor aporte de Anna fue la modificación e implementación de los mecanismos de defensa expuestos por su padre. Dentro del área de aportes y limitaciones, uno de los mayores aportes de Anna fue su complementación a los mecanismos de defensa propuestos por su padre y su defensa a las creencias sobre las diferencias que debían hacerse sobre el psicoanálisis ortodoxo y la manera de aplicar el psicoanálisis en niños. Entre sus limitaciones tenemos poco conocimiento sobre su historia y la precisión social por el hecho de ser hija de Freud y tener que seguir con algunas de sus creencias. A pesar de haber contribuido visiblemente en la psicología y ser vigente su teoría hasta la actualidad, su subjetividad al haber estado expuesta al psicoanálisis por su padre, no existen amplios escritos sobre esta afirmación, pero supuso una motivación y una limitación a su propia teoría. Hasta el próximo video.